Las drogas tienen un efecto devastador sobre la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones humanas, especialmente las drogas duras y los cócteles de drogas a menudo letales, así como las mezclas drogas-alcohol o drogas-medicamentos. La droga afecta especialmente a los jóvenes. Según las encuestas realizadas a estudiantes de 15 y 16 años, más del 4% ya han consumido al menos una droga ilegal y la proporción alcanza el 20 o 30% en algunos países de la Unión Europea. Las incautaciones realizadas por las autoridades nacionales han sido solo en 1994 más de 200 toneladas de cannabis en España, más de 1,5 toneladas de heroína en Alemania, 6,6 toneladas de cocaína en Italia y más de 1,3 toneladas de anfetaminas en el Reino Unido. Vamos a presentar a las 3 personas que nos acompañan hoy aquí, que son todos ellos personas de reconocido prestigio en diversos ámbitos de la vida española. En primer lugar, tenemos a don Gonzalo Robles. Buenos días. Hola, buenos días. Don Gonzalo Robles tiene una larga trayectoria en la vida política española. Desde hace más de 10 años ha sido diputado por el Partido Popular y en estos momentos ocupa un cargo de máxima responsabilidad en la materia que hoy nos ocupa. Es el delegado nacional del Plan contra las Drogas. Por otra parte, tenemos a don José Manuel Martínez Pereda, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Buenos días, don José Manuel. Buenos días. Y además un autor importante, acaba de publicarse un libro sobre responsabilidad civil de los médicos, donde hace aportaciones muy interesantes. Y finalmente el doctor Cabrera Forneiro, que es médico forense, ha sido jefe del Instituto Nacional de Toxicología, del Servicio de Información, es psiquiatra, también tiene una producción bibliográfica muy importante. Buenos días, doctor Cabrera. Buenos días. La primera pregunta es para el delegado nacional, don Gonzalo Robles. Por favor, don Gonzalo, díganos en cifras cuál es la magnitud del problema de las drogas en España. Bueno, yo creo que hay que hablar de diferentes sustancias. Quizá la droga es demasiado amplio, ¿no? Quizá habría que hablar de la heroína, que ha sido la sustancia que ha marcado de una forma más dramática el panorama de salud, de seguridad ciudadana, de delitos, es decir, de alarma en general de la sociedad. Y ahí estaríamos hablando en este momento de una situación que tiende claramente a mejorar, en donde hay menos adictos, donde hay menos incidencia de heroína, aunque prevalece de una forma muy importante los consumidores, y donde estamos estimando aproximadamente en torno a los 120.000 consumidores de heroína. Hay afortunadamente un número importante de personas ya en tratamiento, es decir, de estas personas, aunque permanece un grupo, digamos, duro, es decir, que es difícil de tratar. Frente al fenómeno de la heroína están, digamos, un poco todas las demás sustancias que no han sido o no han generado tanta alarma, es decir, pero que indiscutiblemente generan un problema de salud importante. Estamos hablando de la cocaína, es decir, que tiene un silencio clínico largo, es decir, pero que sabemos que en este momento hay un mayor número de adictos a la cocaína ya que a la heroína. Estamos hablando de la emergencia de las nuevas sustancias como son las drogas sintéticas, que están relacionadas con los consumos de fines de semana, asociados a la idea de la diversión, y ahí ha hecho de nuevo pues, que aparezcan el rebrote o la aparición de sustancias que parecían que se habían olvidado. Por ejemplo, los derivados del cannabis, el famoso porro. Pues el porro está en este momento, de nuevo, muy extendido en ese conjunto de consumos de fines de semana que es el abuso del alcohol, el porro y las pastillas. Por tanto, esa, a mi juicio, es la situación a la que nos vamos a encontrar en los próximos años, es decir, unos consumos vinculados a la diversión. Entonces, las cifras son que decrece la heroína y que aumenta, por el contrario, los consumos relacionados con la diversión. Muy bien. Don José Manuel, ¿por qué las drogas y el delito están tan unidos? Pues eso, están tan unidos porque, en definitiva, las drogas crean una adicción y una necesidad de tomar esa sustancia, adicción física y psíquica, que determina una compulsión en el individuo tal que hace procurársela por todos los medios necesarios a su alcance. Y eso ha sido previsto incluso por el legislador en el Código de 1995, el Código vigente, en el cual incluso toma como en consideración de inimputabilidad el síndrome de abstinencia cuando éste es de plenitud absoluta. Y efectivamente observamos que hay una serie de delitos, robos violentos, hurtos, algunas falsificaciones, estafas, que son cometidas por el drogadicto para procurarse la sustancia en definitiva. Entonces el Tribunal Supremo ya había trabajado y había hecho una delimitación para determinar aquellos delitos que no estaban afectados por el síndrome de abstinencia ni por la compulsión a las drogas, como eran, por ejemplo,
el delito de tenencia de armas o como eran el delito de atentado a agente de la autoridad, pero sí aquellos otros que en definitiva están determinados para la necesidad del consumo de estas sustancias. Y entonces nos encontramos con un problema que el legislador ha querido resolver permitiendo que la pena privativa de libertad determinada por la comisión de estos delitos para procurarse las drogas pueda ser sustituida por el internamiento en un centro de deshabituación, público o privado. El problema con que nos encontramos es que el legislador ha establecido el Código Penal, pero no ha aumentado los centros públicos y los privados tampoco han aumentado debidamente, con lo cual este problema está patente ahí en la sociedad. Doctor Cabrera, ¿qué son las drogas? Bueno, las drogas a las que se ha referido en número el delegado del Gobierno para el Plan Nacional son sustancias que generan un daño inmediato, un impacto para la salud y después un daño a largo plazo, que es la dependencia y que la conducta del sujeto gire alrededor de estas sustancias. En definitiva, son sustancias químicas que, abusando de ellas de manera aguda o abusando de ellas de forma crónica, hacen que la salud del individuo se merme hasta la muerte, o bien establezcan enfermedades crónicas, como el SIDA, etcétera, etcétera, que son enfermedades que indirectamente vienen por vía de estas sustancias químicas. Eso es lo que son drogas en términos generales. Don Gonzalo, en estos momentos, ¿qué estrategia tiene su departamento para luchar contra este grave problema? Bueno, yo creo que es fundamental combinar tres pilares al mismo tiempo, es decir, y de forma simultánea y de forma homogénea. La prevención, es decir, que es el gran fundamento en el que tenemos que basar nuestras esperanzas en el medio y largo plazo, es decir, generar valores positivos, generar hábitos saludables, educar para la salud, educar en alternativas, por ejemplo, antes hablábamos de ocio, es decir, para los jóvenes, para que realmente no tengan por qué asociar la idea de la diversión con el consumo. Por tanto, prevención en colegios, en familia, en medios de comunicación. Segundo, trabajar con los que ya tienen el problema, es decir, los enfermos y sus familias, es decir, trabajar haciendo que tengan todos las posibilidades de un recurso sanitario en el que poder curarse su adicción. Afortunadamente, España tiene en este momento 600 centros de tratamiento entre públicos y privados, concertados, y lo que estamos es reorientándolos para que puedan atender las nuevas situaciones. Piense que la mayoría de ellos se crearon para la heroína y, como he dicho hace un momento, pues ya no solamente estamos hablando de heroinómanos, estamos hablando de otro tipo de drogodependientes. Y el tercer pilar, que es muy importante, es aquel que nos hace que reduzcamos la oferta de drogas, es decir, que haya menos sustancia en el mercado. Es decir, cuando actúan los cuerpos de seguridad, haciendo cumplir la ley, lo que queremos es que de alguna manera protejamos a los más débiles, que haya menos dosis en el mercado, que haya menos disponibilidad de la sustancia para que, por lo tanto, las personas se encuentren más protegidas. Y ahí hay que combinar reformas legislativas que están en marcha, de forma que demos a los cuerpos de seguridad mejores instrumentos. Hay que combinar, es decir, mejores técnicas de investigación, es decir, hemos desplegado las unidades de droga y crimen organizado en partes de la geografía española, y lógicamente hay que modernizarnos y cooperar con los organismos internacionales y los países de nuestro entorno, porque este no es un fenómeno nacional, este es un fenómeno internacional que requiere lógicamente la cooperación internacional. Don José Manuel, se está hablando de enfermos, el drogodependiente como un enfermo. ¿La ley tiene en cuenta que el drogodependiente es un enfermo? La ley tiene en cuenta la situación del drogodependiente desde el punto de vista psíquico, porque toma en cuenta cuando la inimputabilidad es absoluta, en que lo considera raramente, sobre todo a efectos de la heroína, pero que considera la posibilidad en algunas sentencias, y entonces aplica la eximiente incompleta. Cuando la adicción a la droga es muy acentuada y además existen síndromes de abstinencia o deterioros psíquicos, entonces actúa una eximiente incompleta. Y para los demás casos en los cuales no hay un verdadero síndrome de abstinencia, pero sí hay una adicción a la sustancia, se suele utilizar la atenuante analógica. Este sistema se puede trasplantar totalmente al Código de 1995 porque tenemos la eximente completa, la eximente incompleta y las atenuantes por analogía. O sea que estamos, en definitiva, en el Código 95 en la misma situación jurídica que estábamos antes. El magistrado acaba de hablar de drogodependencia, igual que el delegado del Gobierno. ¿Qué es una drogodependencia, doctor Cabrera? Pues drogodependencia es que un individuo no tiene más remedio que seguir consumiendo esa droga y no puede vivir sin consumirla. Y si deja de consumirla, tiene un grave síndrome de abstinencia que le obliga a lanzarse a la delincuencia, con lo cual el magistrado ha dejado claro, aumenta la criminalidad, aumenta la inseguridad ciudadana, etc. O sea, drogodependencia, dependencia que tiene ese individuo para tomar compulsivamente esa sustancia, y esta dependencia tendría dos componentes, el psicológico básico y luego el físico. El sujeto depende físicamente de esa droga. Si deja de tomarla, síndrome de abstinencia y problemas sanitarios, criminales y sociales.
Yo me gustaría introducir no una puntualización, sino un añadido a estos comentarios, ¿no? La ley, por ejemplo, si contempla si es un drogodependiente, un enfermo o no, la ley, tengo que decir que no castiga la dependencia como tal. El consumo en España no está castigado. Es decir, estamos hablando de personas que, al mismo tiempo que son consumidores, han provocado un delito. Es decir, y por lo tanto, siempre que la pena en este caso sea superior, creo, a los 2 años, es decir, en ese caso, pues tendría que ir directamente a la prisión, si no se establece la posibilidad de que, cuando el delito es un delito menor, pueda también tener un tratamiento alternativo, es decir, que no llegue a ingresar en la cárcel. Pero a ninguna persona en nuestro país se le penaliza por consumir. Es decir, por tanto, el hecho en sí mismo de ser un enfermo drogodependiente no es un delito. Es decir, y a esas personas que simplemente consumen, ni siquiera pasan por el sistema judicial, es decir, van a un centro de tratamiento. Pasan por el sistema judicial cuando realmente han cometido un delito y van realmente a la cárcel cuando su delito es un delito más importante, para que todos nos entendamos, más grave, es decir, más grave, y realmente, si no, hay los centros al tratamiento. Y en el caso de lo que decía el doctor Cabrera, que es absolutamente riguroso y científico, a mí me gustaría introducir también el hecho de que en este momento tenemos que todos acostumbrarnos a que drogas no solamente son esas que nos han asustado más durante el último tiempo, que son las que se notan más rápidamente sus efectos, es decir, el tema de nuevo de las pastillas. Pues claro, muchos chicos no sienten a corto plazo realmente que estén causándoles un grave daño a su salud, porque los efectos se producen en un medio plazo y la dependencia es menor y es mayor la toxicidad, porque claro, las sustancias no solamente generan dependencia, también generan toxicidad. Entonces, tenemos que entre todos conseguir educar, yo creo, a los jóvenes españoles para que entiendan, es decir, que las drogas, aunque no perciban ellos en el corto periodo de tiempo un grave deterioro, también son sustancias que van a aparecer. Los ingleses nos contaban hace muy poco su experiencia con el éxtasis, por ejemplo. Es decir, llevan 6 y 7 años de adelanto sobre el fenómeno que está pasando en España. ¿Y qué les está pasando a los jóvenes ingleses que han tomado éxtasis? Pues que en este momento presentan síndromes de trastornos psicológicos importantes. O sea, no solo un problema de dependencia inmediata, es que dentro de 4 o 5 años van a tener trastornos psicológicos. ¿De qué forma? Pues falta de concentración en los estudios, incapacidad para el trabajo, relaciones familiares, agresividad, problemas en la circulación. Es decir, que entendamos el concepto de la dependencia a las drogas no solamente como la dependencia a la heroína, es decir, que hay otras sustancias que también generan esos problemas. La pregunta quizás ahora debíamos de abordarla desde un punto de vista político, en el sentido de ¿el gobierno tiene pensado articular alguna política con Iberoamérica al objeto de luchar contra el tráfico, este tráfico tan grave que existe en estos momentos y que usted, por supuesto, sabe mejor que nosotros, proviene muchas veces de países iberoamericanos, la droga? Bueno, Iberoamérica, por muchas razones, es una prioridad yo creo, en general, siempre la sociedad española. Y el Gobierno está desarrollando una política de trabajo activo con Iberoamérica, en el caso concreto de las drogas, muy especialmente de la cocaína. Lo que nos viene básicamente de Iberoamérica es la cocaína. Hay algunos envíos de heroína que se producen en Colombia, pero básicamente la heroína colombiana va... ¿De dónde viene, don Gonzalo? La heroína que nos llega a España viene básicamente por la ruta de Turquía, es decir, es heroína turca, ¿no? Es decir, la que se produce en Colombia va a Estados Unidos. Por lo tanto, aquí es la cocaína, ¿no? Pero entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo en varios sentidos. Hemos desplegado funcionarios del Ministerio del Interior en países iberoamericanos, estamos trabajando con los servicios de inteligencia de esos países. Acabo de venir de Colombia, donde hemos tenido una reunión con todos los servicios de inteligencia de Iberoamérica y nuestros enlaces y los del resto de los países europeos en el continente americano. Estamos trabajando en financiar proyectos de inversiones, por ejemplo, en tecnología de comunicaciones, en inversiones en informática, que está financiando la Agencia de Cooperación Española, con ayuda, o mejor dicho, con la cooperación del Plan Nacional. Por lo tanto, nuestro proyecto es ayudar en formación, por ejemplo, judicial, en formación policial, en desarrollo también de legislación, es decir, homologable al resto de los países europeos, en políticas de prevención, es decir, porque no nos olvidemos que también estos países en este momento se encuentran con problemas de consumo, es decir, problemas que desecharon al principio, que parecía que a ellos no les iba a afectar, pero hoy ya nos estamos encontrando que ya no solamente es un problema de tráfico, es un problema también de consumo para ellos. Por tanto, insisto, España hace un gran esfuerzo consciente de la trascendencia que para nosotros y para ellos es la cooperación. En este sentido, desde el punto de vista judicial, la lucha contra el narcotráfico es un tema prioritario, supongo, en este país en estos momentos. ¿Nos puede aclarar, desde el punto de vista penal, qué sanciones comporta el tráfico de drogas? Sí, bueno, yo quisiera decir una cosa primero, que creo que el derecho penal tiene que ser la última ratio, o sea, la última medida que tiene el Estado. Y creo que, como ha dicho el delegado del Gobierno para esto de las drogas, que efectivamente tiene toda la razón. Las funciones preventivas son las primarias, estamos totalmente de acuerdo, y solamente cuando esas fallan ya en el caso concreto, en la situación concreta, entonces entra el jus puniendi del Estado para castigar estas cosas. Como dijo muy bien, no se castiga al consumidor, no se castiga
al usuario, por decirlo así, al tomador de la droga, sino que se castiga al narcotraficante, al que utiliza esta vil mercancía para hacer daño a los demás, y que precisamente en una adecuada conducta social y de estimulación a otros ideales y a otros menesteres es cuando está la solución. Pero cuando esto falla, y entre otras cosas, entonces el legislador ha tenido que tomar unas medidas y ha establecido unos tipos penales. Estos tipos penales son sustancialmente semejantes en el Código actual a los que eran en el Código anterior de 1973, que es castigar al traficante, tomando esta palabra en un sentido muy amplio, porque comprende todas las actividades potenciales del tráfico de droga en el futuro, con una medida intencional. Y entonces lo sustancial que yo creo que hay que ver aquí es que, en definitiva, hay que distinguir a un criterio que, a mi juicio, respeto porque está en la legislación, pero que soy completamente contrario, que es la distinción entre drogas blandas y drogas duras. Y lo digo y lo tengo que decir una vez más, porque yo no tengo la experiencia judicial de muchísimos años, es que lo mismo que una señora por la mañana no sale y dice me voy a hacer prostituta y ese día se hace prostituta, creo que tampoco nadie entra en las drogas blandas, en las drogas duras directamente, sino entra por las drogas blandas. Y toda la experiencia judicial que tengo yo de celebrar juicios de juicios en casación y en la instancia, siempre han sido que han empezado por las drogas más blandas y luego han pasado a las otras. Una pregunta difícil, doctor Cabrera, pero a usted le gustan los retos. Bien, vamos. ¿Se puede curar, se puede resolver los problemas de drogas? A nivel individual y desde un punto de vista general, ¿llegará un momento en que la droga se haya controlado por las sociedades occidentales al menos? Hay que ser optimistas. Todos los días sale el sol y sabemos que mañana va a volver a salir. Con el drogadicto individualmente se puede hacer mucho. Cuando el drogadicto está muy desestructurado, es mucho más difícil y hay drogadictos con los cuales difícilmente vamos a poder llegar a la curación completa, pero en la inmensa mayoría de las personas con una adicción, con los mecanismos sanitarios adecuados y un apoyo social, se puede conseguir mucho, mucho. Ahora, el problema de la droga, entre comillas, ¿se puede solucionar? No lo sé. Eso es cuestión de estrategia política, debe ser... En cualquier caso, yo a nivel personal quiero decir una cosa en favor de todas las personas que están aquí, muy especialmente de don Gonzalo Robles, parafraseando a Ortega y Gasset, que decía que a los españoles lo que nos diferencia del resto de los europeos no es por las cosas que hacemos mal, sino por las que no intentamos. Y en este caso, al menos, lo estamos intentando en un campo muy difícil. Solamente me resta agradecerles muy sinceramente la colaboración que nos han prestado a la Universidad, a la Televisión Española y en general a los ciudadanos al asistir a este debate. Hasta siempre, muchas gracias, buenos días. Eliges lo que te va. Tienes muy claro lo que te gusta, lo que te conviene en cada momento. Para sentirte bien, no necesitas nada más. ¿A qué sabes divertirte sin drogas? Evita las drogas. Plan Nacional sobre Drogas.